Capítulo 2 Juego del Destino. En lo alto de los cielos de Mobius, se alzaba el castillo en el cielo, flotando más allá de las nubes. En su superficie, en vez de encontrarse las viviendas de los antiguos ocupantes del Reino Vainilla, se veían varias fábricas las cuales producían una gran cantidad de autómatas, no solo los hombres de hierro y los trípodes, sino una amplia cantidad de distintos modelos de combate listos para la guerra. Humo salía de las amplias fábricas, mientras más y más unidades salían de su interior uniéndose a sus hermanos en la creación de la defensa para la futura invasión. Baterías antiaéreas descansaban en los techos de las fábricas, mientras un escudo hecho de la misma magia ancestral que los mantenía a flote protegía el reino de todo daño, mientras que en los amplios hangares del lugar, descansaba la flota ya preparada para la lucha que estaba por empezar. A lo largo de los senderos que llevaban al palacio había varios puestos de antiguas barricadas que fueron reparadas y mejoradas por los autómatas, los cuales estaban posicionándose para luchar. Dentro del colosal castillo del Reino Vainilla, donde los ecos de los caballeros caídos aún se escuchaban, se podía ver a más autómatas custodiando el interior mientras reforzaban el lugar. Entonces, sentado en el trono perteneciente al antiguo emperador Pure Vainilla, se encontraba el chico de pelo rosado. Este miraba a sus máquinas trabajar, mientras poco a poco cerraba sus ojos, sumergiéndose en sus memorias, recordando el cómo y por qué estaba ahí en primer lugar. El otrora Reino Vainilla se encontraba bajo asedio por el ejército de la temida Dark Enchantress, mientras los civiles escapaban y los caballeros enfrentaban a las bestias de la bruja. Los 5 héroes fueron a plantarle cara a la causante del caos y poner fin a todo de una vez. La ciudad ardía, las casas quemándose, mientras los cuerpos desmigajados de los civiles eran consumidos por las bestias hambrientas. En medio del caos, una galleta joven se encontraba corriendo, siendo protegido por varios gofrebots, los cuales, sin dudarlo, se sacrificaban para que las bestias no alcanzaran a la pequeña galleta. Avancen. Debemos llegar al laboratorio con mis padres para salir de aquí. Gritó la galleta a sus gofrebots, los cuales lo seguían sin dudar. Entonces ocurrió un potente temblor que sacudió la isla entera, grietas empezando a formarse en el suelo, pero entonces un extraño líquido brotaba desde el interior emergiendo hacia arriba. Una colosal bestia verdosa hecha de masa cruda se alzó sobre la galleta, quien gritó de terror, pero no por ver a la bestia. Pues dentro de ella se podía ver a varias otras galletas en su interior, las cuales lanzaban gritos ahogados de agonía mientras sus cuerpos se cuajaban, podrían y rompían dentro de la bestia. Formación defensiva. Activando orden final, proteger a la muestra Uber y Kret-Koki a cualquier costo. Se escuchó la voz de los gofrebots mientras se ponían frente a Kret, alzando sus escudos y sus lanzas. La bestia además rugió mientras se preparaba para abalanzarse al ataque, pero entonces una de las casas de al lado fue destruida y un colosal gofre Goliat apareció atacando a la bestia. La máquina chocó con la abominación, moviéndola mientras la apartaba del camino de Kret, abriéndole una apertura por la cual pudiera pasar. Muchas gracias, mi creación. Gritó Kret, viendo de reojo a la colosal máquina contener a la bestia mientras reanudaba su carrera. El gofre Goliat rugió en respuesta, empezando a avanzar, empujando a la colosal masa hacia otra dirección, la cual empezó a tratar de empujar de vuelta a la máquina. Kret siguió corriendo a su alrededor, más y más galletas llegaban buscando seguridad entre los gofrebots que acompañaban a la joven galleta. Ahora, con más objetivos a proteger, las máquinas empezaban a caer en mayor número protegiendo a los civiles, pero entonces se encontraron con otro grupo de supervivientes, pero este era liderado por alguien que Kret conocía bien. Primer ministro. Gritó la joven galleta corriendo hasta el ministro Kustar, quien solo lo observó con pesar. Tenemos que ir al laboratorio real por mis padres y luego largarnos de aquí cuanto antes en las aeronaves. Me estoy quedando sin gofrebots que nos defiendan. Diría Kret con apuro, señalando hacia una dirección en específico, mientras uno de los caballeros ponía su mano en su hombro confundiendo a la pequeña galleta. ¿Pero qué? ¿Por qué me miran así?, preguntó confundido, viendo cómo todos los caballeros y el ministro lo miraban con lástima y parecían buscar las palabras adecuadas para hablar. Oh pequeño Strawberry Kret-Koki. Necesito que seas fuerte para escuchar lo que voy a decirte, exclamó el ministro con pesar mientras cargaba a una pequeña masa en sus brazos. Señor Kustar, no tenemos tiempo para misterios, mis padres deben estar esperándome en el laboratorio. Diría Kret con insistencia mientras la galleta mayor negaba con tristeza. Oh pequeño, lamento que te debas enterar así. Pero el laboratorio fue destruido por las bestias de la bruja oscura.
Tus padres no lograron salir a tiempo, pero dieron una última orden a todos los Gofrebots del reino para que te protejan si te detectan cerca de su área, exclamó el ministro Custard con pesar, haciendo que Crep guarde silencio. La pequeña galleta sintió que su mundo se quebraba en pedazos al recibir la noticia y a su vez entendía el comportamiento anormal de sus Gofrebots. Ahora entendía por qué los Gofrebots en lugar de pelear flotaban hacia él apenas lo detectaban y por qué tantos abandonaron posiciones defensivas solo para seguirlo, por qué tantos se sacrificaron solo para seguirlo y de por qué llegaban los Gofrebots cuando lo acorralaban y lo salvaban al último segundo. Sus padres en un último esfuerzo por protegerlo dieron la orden a todos los Gofrebots del reino de anteponer su seguridad antes que cualquier otra misión o orden que hayan recibido o recibieran. Lentamente Crep solo bajó la cabeza y empezó a caminar deteniéndose al notar que nadie lo seguía solo para voltear a ver al resto. No hay tiempo que perder. Debemos llegar al área de evacuación, exclamó Crep seriamente, aunque todos notaron sus ojos cristalinos porque se resistía a llorar. Entonces el grupo, ahora protegido por caballeros y Gofrebots, siguió avanzando hacia el castillo. Mientras todo el reino ardía y la gente escapaba, el grupo de Crep había logrado llegar a las puertas del palacio del emperador y zona desde donde deberían estar haciendo las evacuaciones en las aeronaves. Una vez ingresaron al palacio, las grandes puertas se cerraron con un sonido metálico y los caballeros empezaban a tapar la entrada con todo lo que pudieran mover. Por su parte, varios de los supervivientes empezaban a tratar de organizarse llevando al ganado a la aeronave de escape. Crep simplemente caminó en silencio sin ningún Gofrebot, pues los había mandado a ayudar a los caballeros, y en su camino miró al primer ministro, quien estaba al lado de un caballero y a su vez estaba hablándole a alguien que cargaba entre sus brazos. ¡Qué cruel es este mundo! Apenas naces y ya tienes que vivir los horrores de la guerra, mi pequeño, diría Custard con tristeza mientras cargaba a su bebé recién nacido entre sus brazos. ¿Y a dónde vamos a ir, señor Custard?, preguntó Crep, y el ministro volteó a verlo con tristeza. Pequeño Crep, iremos a un lugar seguro lejos de toda la guerra. ¿Pero quieres seguirme un momento? Hay algo que debes ver, exclamó el ministro con cierta melancolía en su voz mientras se daba la vuelta. Claro, señor Custard, lo sigo, respondió fríamente Crep, empezando a caminar siguiendo al ministro. Está bien, pequeño. Pero primero, caballero, lleva a mi hijo a la aeronave, indicó el ministro, pasándole a su hijo al caballero, quien asintió y luego fue a la aeronave. Entonces Custard y Crep caminaron en silencio en dirección a las profundidades del palacio, pero entonces se empezó a escuchar un estruendo que sacudió el palacio. Todos se detuvieron girando sus cabezas hacia la puerta, la cual se sacudía con fuertes crujidos de madera con cada impacto. Las bestias querían entrar. Las bestias aún tenían hambre. Los caballeros y Gofrebots empezaron a tomar posiciones defensivas, mientras los civiles empezaban a apresurar la subida a la aeronave. Por su parte, el ministro Custard tomó la mano de Crep y empezó a correr hacia las profundidades del palacio. Señor Custard, los demás van para otro lado, gritó Crep con pánico mientras miraba a la multitud de galletas correr en otra dirección. Están rompiendo la puerta. Todos posiciones defensivas. Se escuchó a lo lejos grito de uno de los caballeros. Señor Custard, ¿a dónde me lleva?, gritó Crep con algo de pánico mientras intentaba soltarse con pánico. Aquí vienen. Se escuchó el grito de otro caballero a la distancia. A la carga. Se escuchó el grito de otro caballero mientras más caballeros gritaban. Mientras el caos estallaba en las partes superiores del palacio, el ministro Custard llevó a Crep a una sección oculta en las profundidades del palacio. En ese lugar había varias cápsulas de criococción vacías, y Custard metió a Crep en una para luego activarla. ¡No! Por favor, sáqueme de aquí, señor Custard, gritó Crep golpeando el cristal de la cápsula que empezaba a enfriarse. Lo lamento, pequeño Crep, pero solo quedaba una aeronave y no hay espacio para todos. Por eso los caballeros se quedaron atrás. Por eso yo me quedaré atrás también, exclamó el ministro mientras miraba al piso con pesar. Debe haber una forma. Sáqueme de aquí, por favor, hace mucho frío, suplicó Crep golpeando el cristal con desesperación, y poco a poco su masa empezaba a congelarse. Lo lamento, pequeño, pero no temas, aquí las bestias no podrán encontrarte y estarás a salvo. Y cuando despiertes una vez más todo habrá acabado, diría Custard dándose la vuelta mientras empezaba a caminar. Y lo lamento por ti también, mi pequeño, por no poder quedarme a tu lado y verte crecer.
exclamó el ministro con pesar, lamentando no poder estar al lado de su hijo mientras empezaba a subir las escaleras para ir al exterior. Por favor, vuelva. No me deje aquí. Gritó Crep con desesperación mientras golpeaba el cristal, aunque cada golpe sonaba con menos fuerza que el anterior. ¿Es esturio? El frío aumentaba cada vez más para Crep, y mientras su masa empezaba a endurecerse, una sensación de profundo sueño empezó a apoderarse de él mientras sus ojos empezaban a cerrarse. ¿Decías Aida, pequeño? Por favor, quien sea, sáqueme de aquí, suplicó Crep con voz cansada mientras sus ojos empezaban a cerrarse en contra de su voluntad. Tus órdenes. Pero mientras la joven galleta empezaba a cerrar sus ojos y caer en un largo sueño, vio una sombra aparecer ante él con una enorme sonrisa en su rostro. Duerm que octodes exloaba veriones pernotesas, fueron las últimas palabras que Crep escuchó antes de caer en un profundo letargo infringido por el frío. Strawberry Crep no supo cuánto tiempo había pasado desde que estuvo en aquella cápsula, simplemente en un momento recobró la conciencia mientras la cápsula se calentaba y se abría. Con pasos torpes y desincronizados salió de la cápsula apoyándose en los objetos a su alrededor para caminar, pues sus piernas estaban algo adormecidas luego de haber estado criogenizado quién sabe cuánto tiempo. Pasó al lado de una de las cápsulas vacías y se detuvo de golpe girando su cabeza completamente hacia el cristal, y ahí pudo ver que su apariencia había cambiado totalmente. Con confusión llevó sus manos a su cara empezando a tocarla. Lo primero que notó eran unos apéndices extraños saliendo de su mano y que su cuerpo ya no era crujiente sino algo blando. Estaba confundido. ¿Cómo pudo haber cambiado tanto? ¿Eso era tan siquiera posible? Entonces sus pensamientos fueron cortados al notar a través del reflejo del cristal como una sombra se alzaba detrás de él y rápidamente se giró. Un ser hecho de pura sombra con una amplia sonrisa y unos ojos que brillaban con diversión se manifestaría frente a Crep. Veo, pequeño, que ya has despertado. ¿Te gusta tu nuevo look? Preguntaría a aquel ser con diversión en su voz. ¿Qué eres tú? ¿Y qué es lo que me hiciste? Cuestionó Crep, a lo que el ser dio una pequeña risita. Soy muchas cosas, niño. El mejor poeta, el mejor dramaturgo, el ser más sabio de la existencia, pero puedes referirte a mí como el mensajero, y no te preocupes, no pienso hacerte daño, niño, vengo a proponerte algo, diría el mensajero, su sonrisa atenuándose mientras notaba la obvia desconfianza del chico. ¿Proponerme qué? Preguntaría Crep con cautela mientras pensaba cómo escapar de ese ser. Jugar un juego. Luego de ser abandonado aquí por esos tontos debes estar molesto, y como no estarlo un joven tan brillante como tú abandonado como si no valiera nada. Pero si juegas conmigo todo será diversión para ti, pequeño Crep, exclamó el mensajero, haciendo que Crep guarde silencio un momento. Te escucho, diría Crep, decidiendo que lo mejor sería seguir el juego a esa cosa para mientras. Aquella sombra aplaudió con su sonrisa presente en su rostro mientras empezaba a deslizarse fuera de la habitación, siendo seguido por Crep. Las pisadas del chico, que usualmente serían imperceptibles en ese gran lugar ahora que el sitio estaba totalmente solo y abandonado, sonaban con cierta fuerza, siendo el único ruido que podía reconocer hasta que escuchó algo más. Mis piernas. Se escuchó el grito a la distancia y Crep empezó a correr detrás del sonido. El sonido de los gritos resonaban en el lugar, amplificados por el eco de los pasillos, y una vez Crep llegó a la fuente del sonido se detuvo. Observó a dos caballeros, uno de ellos en el suelo recostado mientras sus piernas estaban arrancadas, observándose jalea roja saliendo de la herida mientras su compañero trataba de ayudarlo. Rápidamente el chico pelirrosa se acercó para ayudar, pero se detuvo al ver que su mano traspasó a uno de los caballeros. Volvió a pasar su mano por el caballero, pero simplemente lo traspasó como si fuera un fantasma. La confusión recorrió el rostro del joven y entonces escuchó una risa. La risa era suave y cargada de diversión. Crep giró su cabeza viendo al mensajero, quien permanecía a unos metros de él con una sonrisa divertida adornando su rostro mientras su suave risa resonaba en los pasillos del castillo abandonado. Oh, pequeño.
Debiste haber visto tu cara, jajaja. Ellos no son reales, solo son un eco de lo que quedó atrás junto a este reino. Eres la única galleta aquí, Crep, y serás la única galleta a la que enviaré al juego, exclamó el mensajero mientras aparecía detrás de Crep, y acercaba su rostro sombrío a su oreja para susurrarle. Sé que todo luce aterrador, pequeño. Pero te garantizo que será divertido, susurró con una voz suave divertida mientras tomaba distancia del chico. ¿Ese soy la última galleta en este reino? Cuestionó Crep, su voz baja como un susurro, pero perfectamente audible para la sombra del conocimiento. La última que queda viva aquí. ¿A dónde irás? No hay más seres como tú, respondió el mensajero con su sonrisa siempre presente en su rostro. ¿Y a dónde vas a enviarme? Llevas diciendo eso desde que desperté, pero no me has dicho el lugar al que iré, exclamó el chico, y el mensajero soltó una carcajada. Perspicaz. Justo por eso te elegí. Jajaja. Pues verás, pequeña galleta, te enviaré a un divertido patio de juegos llamado Mobius, puedes verlo como un videojuego de realidad virtual. Y no te preocupes por los habitantes, nada de lo que les pase es importante, a fin de cuentas, es solo un juego, respondió el mensajero mientras restaba importancia al asunto. Si ese Mobius es un juego, ¿los que me encuentre ahí serán NPC? Preguntó con cierta curiosidad. Es una forma interesante de referirte a ellos. Pero no lejos de la realidad, los que están ahí no son realmente importantes. Son solo juguetes sin importancia, haz lo que quieras, no importa si los rompes, tienes muchos juguetes para usar, exclamó la sombra, ladeando su cabeza mientras sonreía con diversión. Pero dejando eso de lado, pequeño, te enseñaré las instalaciones y cosas que debes saber antes de empezar el juego. Llámalo un tutorial, exclamó el mensajero con diversión resonante en su voz. La sombra se deslizó por el lugar, riendo sin parar mientras el chico corría detrás de él buscando no quedarse atrás. Así pasaron los días donde el mensajero enseñó a Crep todas las cosas que debía saber, desde cómo funcionaban las fábricas hasta las defensas y los hangares. Pero aparte de eso, la sombra le enseñó algo vital. A defenderse. Después de todo, el chico debía saber defenderse para que sea más entretenido el juego, ¿no? Y por eso el mensajero lo ayudaría. Así que pasó un tiempo enseñándole a combatir tanto cuerpo a cuerpo como con armas, además de ayudarle a desarrollar unas garras capaces de destruir incluso los metales más duros. Se podía ver a Crep observando los restos de unas máquinas destruidas, mientras el mensajero aplaudía detrás de él. Magnífico como siempre, mi pequeño amigo. Sin duda ya estás listo para el inicio del juego, exclamó la sombra con júbilo mientras seguía aplaudiendo. Bueno, no me sorprende estar listo. He mejorado mucho en todo desde que desperté de esa cápsula, diría Crep con una sonrisa en su rostro mientras miraba una de las garras flotando a su lado. En efecto. Pero amigo mío, ¿no te molesta hacerme un pequeño favor mientras estás en Mobius? Cuestionó el mensajero mientras ladeaba la cabeza con una pequeña sonrisa llamando la atención de Crep. Claro, dime lo que necesites, después de todo somos amigos, ¿no? Respondió Crep con una leve sonrisa mientras sus ojos se curvaban con su sonrisa, y sin que lo notara la sonrisa de la sombra se expandió. Quiero que cuides una pieza importante mientras estás en Mobius. Es un trabajo importante y como eres un amigo de alta confianza, te lo encomiendo a ti, diría la sombra mientras chasqueaba los dedos y a su lado aparecía una gran pieza metálica. Claro, no hay problema, yo la cuidaré por ti, amigo, respondió Crep mientras miraba la pieza con una sonrisa. Muchas gracias, amigo mío. Volveré por ti y la pieza algún día. Recuerda, siempre puedes confiar en mí, diría el mensajero mientras una gran sonrisa se dibujaba en su rostro. Mientras recordaba, Crep fue traído al presente por uno de sus robots de élite, el cual lo observaba. El enemigo está cerca, la flota fue enviada a las afueras del hechizo de protección para enfrentar a los atacantes, diría el robot, sacando a Crep de sus pensamientos definitivamente. Así eso. Que las defensas se preparen para la batalla, ordenó Crep, a lo que el robot se alejó para hacer saber sus órdenes. Crep quedó solo otra vez y bajó un poco su cabeza, notando que unas manchas de agua se podían notar en su regazo, entonces llevó sus manos a su rostro secándose las lágrimas. Ni siquiera se dio cuenta cuando sus recuerdos hicieron que empezara a llorar. Se podía ver a Overlord sentada en la cabina de mando de la nave principal de la flota que reunió para esa misión. En total más de 4,000 naves estaban ahí, una unión colosal de diferentes flotas batniglistas para el combate. E incluso con eso Overlord dudaba tener la potencia para acabar con el enemigo si el ejército era del tamaño que temía que fuera. Pero no pensó mucho en eso cuando la imagen del lugar al que se dirigían llegaba a su pantalla.
Ahí fue cuando vio la imagen de un castillo flotando en el cielo por encima de incluso las nubes. La sorpresa de Overlord era gigante, pues rápidamente reconoció ese castillo y sin duda no era de las cosas que esperara ver en ese mundo. No me jodan que es ese estúpido niño el que está detrás de este desmadre. Murmuró para sí misma ya haciéndose una idea de a quién podría esperar encontrar en ese lugar. La flota estaba cerca del castillo, pero entonces unas extrañas naves alargadas de color negro con rojo, siendo estas un total de 15, aparecieron frente a ellos. Ambas flotas quedaron frente a frente y entonces resonó el primer disparo. Y este fue seguido de otro y otro. La flota de Overlord empezó a disparar sin parar, pero no le hacían nada a la flota enemiga, pues las naves poseían unos potentes escudos que resistían los disparos sin problemas, y a su vez esas naves contraatacaban con sus armas, empezando a derribar naves con la potencia de sus disparos. Entonces, sabiendo que tardarían en vencer esa flota, o en el peor caso no los podrían vencer, Overlord puso en marcha el plan de respaldo. Varias naves de transporte saldrían de todas las naves junto a un colosal enjambre de badniks voladores de todo tipo, yendo en dirección al castillo en el cielo. La flota defensiva del castillo, por estar enfrentando a la flota principal de sus atacantes, dejaron a esa mini flota avanzar, pues las defensas del castillo podrían con ellos sin demasiados problemas. La mini flota logró llegar al territorio enemigo, pero rápidamente fueron recibidos por disparos de las defensas antiaéreas, las cuales derribaron algunas naves. Entonces empezó el despliegue de tropas en territorio enemigo. Desde badniks, drones de batalla, B-2, hasta acorazados y mechas de batalla, fueron desplegados en el campo de batalla, y estos avanzaron empezando a combatir contra los enemigos. Habían logrado crear un pequeño puesto de avance donde se encontraban Overlord y Santun, quienes fueron los únicos en ir, pues dejaron a Pixel y Pentious en la nave principal. Bien, Santun. ¿El teletransportador está listo? Preguntó mirando de reojo al androide, que asintió. En posición y listo para el transporte, respondió Santun, y los ojos de la eriza metálica brillaron de emoción. Es hora de poner a prueba mi trabajo, exclamó la eriza metálica, su voz reflejando cierta emoción mientras sus ojos brillaban con fuerza. Entonces un pequeño destello ocurrió y ahora se podía ver a uno de los mechas de Eggman aparecer en el lugar. Este era el de AT Robot original, el cual estaba controlado a distancia por Pixel. Oh sí. Es hora de que me toque divertirme también, se escuchó la voz de Pixel a través del mecha mientras este daba un salto y se alejaba del lugar. ¿Deberíamos ir con él?, preguntaría el androide mirando la dirección en la que partió la colosal máquina para luego ver a Overlord a su lado. Nah, estará bien. Quiero que me acompañes al castillo. Vamos a acabar con esto rápido antes de que saquen algo muy peligroso, respondió Overlord empezando a caminar, siendo seguida por Santun. Se podía ver a un grupo de badniks avanzando a través de los lugares de lo que antes parecía un barrio con casas. Las máquinas miraban a su alrededor en busca de algún enemigo, pero se detuvieron al escuchar un sonido. ¿Eso eran pasos? Miraron al frente mientras el sonido de pasos aumentaba su constancia y profundidad como una fría marcha, entonces los pudieron ver. Eran una gran cantidad de hombres de hierro, los cuales marchaban en filas ordenadas hacia ellos. Entonces uno de esos autómatas levantó su arma y empezó a disparar seguido de sus compañeros. Los badniks respondieron empezando a disparar tanto por tierra como por aire, pero los hombres de hierro seguían avanzando como si las armas de sus enemigos no les hicieran nada. Un Eggpawn trató de apuñalar a un hombre de hierro con una lanza, pero esta se rompió con impactar en su objetivo, el cual destruyó al badnik con un golpe contundente de su garra. Los badniks se vieron forzados a retroceder mientras sus enemigos siguieron marchando sin detenerse. En otra parte de la ciudad la cosa era diferente, pues un gran grupo de los robots de Overlord estaba avanzando, logrado hacer retroceder a los hombres de hierro. O al menos eso hacían hasta que un trípode apareció en el campo de batalla. La colosal máquina simplemente estaba resistiendo los disparos de sus oponentes sin dificultad, y acababa con varios de ellos de un solo disparo. 4 Eggpawns con lanzamisiles dispararon al trípode haciendo que este retroceda. La máquina les apuntó y estaba por dispararles, pero un pie gigante de color rojo lo pisoteó. Los Eggpawns vieron la figura del DAT robot controlado por Pixel, el cual había llegado a esa zona del campo de batalla. Veamos si eso fue tu talla grandote, exclamó Pixel mientras la pierna del mecha colosal se quitaba del trípode. Y para sorpresa de todos, aquel trípode, aunque muy dañado, seguía activo, pues su ojo seguía brillando con su típico brillo celeste mientras chispas salían de su cabeza.
Uno de los tentáculos del trípode empezó a levantarse intentando tomar a un bus bomber, pero rápidamente recibió otra ronda de misiles de los Eggpounds que estaba por eliminar hace unos segundos. Esta vez los misiles tuvieron mejor efecto, acabando con el trípode de una vez. ¡Wow! Esas cosas sí que son resistentes, diría Pixel mientras por si acaso pisoteaba al trípode otra vez. Bueno, sigamos avanzando, exclamó Pixel dando otro salto para ir a otra parte de la zona de combate. Mientras el grupo de robots, ahora con el camino libre, siguieron sin avance sin mayores complicaciones. En otra zona del campo de batalla, cerca de una especie de fábrica o almacén, se podía ver a un colosal grupo de robots de Overlord intentando ingresar para desactivarlo. Pero como siempre las cosas no podían ser fáciles, pues los hombres de hierro defendían ese lugar con fiereza, arrasando con miles de enemigos antes de caer. Las fuerzas de Overlord avanzaban hasta que las puertas de ese lugar se abrieron del interior, emergiendo una máquina colosal, siendo un caminante de 10 metros de alto, 6 piernas y 2 camiones gemelos al frente. Aquella máquina a paso lento empezó a avanzar contra sus enemigos. La tierra retumbaba mientras el caminante avanzaba, acabando con mechas de batalla con un disparo doble, pues sus camiones frontales tenían gran potencia. Los Badniks trataron de rodearlo, pero unas torretas emergieron a los costados de la máquina, destruyendo a varios de los enemigos que trataban de rodearlo. A su vez, los hombres de hierro reanudaron el avance con aquella máquina aparentemente llamada Behemoth por uno de los hombres de hierro a la cabeza. Dentro del castillo, en la sala del trono, podía verse a Krebs sentado en el trono mientras movía sus piernas con impaciencia. El sonido de las explosiones a la distancia y el sacudir incluso del castillo era todo lo que le indicaba el estado de la situación del conflicto. Le sorprendía que el enemigo durara tanto. Tal vez los subestimo, pero eso no importaba ahora. Debía exterminarlos ahora. Entonces una figura cayó frente a él. Era un robot, sus ojos eran 3 sensores de movimiento de color rojo que formaban un triángulo, en sus manos llevaba un rifle francotirador y en su espalda 2 espadas de vibrocuchilla. La máquina agachó la cabeza un poco ante su líder. Señor. El frente se mantiene estable, aunque hay sectores donde el número enemigo ha hecho retroceder algunas tropas. A su vez, quienes parecen ser los líderes enemigos vienen al castillo, y un robot colosal está causando problemas a las tropas, informaría la máquina mientras Krebs guardaba silencio. Envía un mecanívoro contra el robot gigante, desata la marea sangrienta contra los sectores donde los enemigos causan más problemas, y quiero que tú junto al resto del escuadrón Phantasm vayan por los líderes enemigos, ordenó Krebs, a lo que el robot asintió. Sus palabras son órdenes, exclamó el robot mientras se daba la vuelta y desaparecía. Krebs volvió a quedar solo pensando mientras las explosiones sonaban a la distancia, pero sin que él se diera cuenta un ojo lo observaba desde la oscuridad. En otro punto del campo de batalla se podía ver a varios robots de Overlord que habían tomado una zona y hacían guardia mientras esperaban más tropas para avanzar. ¿No les parece raro que no hayan venido más enemigos a este sector?, preguntó un E-2000 mirando a sus compañeros. Es un poco extraño, pero deben estar ocupados en otro sector, respondió un droide B-2 mientras seguía vigilando a sus alrededores. Los robots iban a continuar hablando con normalidad, pero uno de ellos detectó algo anormal. No era visible para ojos normales, pero los sensores de las máquinas habían detectado un enjambre de nanomáquinas microscópicas, y la cantidad de esas máquinas era tanta que habían formado una colosal nube de neblina que se acercaba a ellos. Los robots rápidamente tomaron posiciones y empezaron a disparar contra la marea de sangre, la cual seguía acercándose a ellos. El colosal enjambre se movía por el aire como una neblina consciente que envolvió a las fuerzas de Overlord en esa zona. Entonces los robots empezaron a ser devorados por el enjambre de millones de nanomáquinas que crecía a cada segundo, replicándose constantemente con cada enemigo devorado. En cuestión de minutos ese sector quedó libre de fuerzas de Overlord y la marea sangrienta se dispersó, empezando a devorar a las hordas de Badniks que plagaban tanto aire como tierra. Desde una especie de almacén emergió una máquina de apariencia esquelética, su brazo izquierdo teniendo forma de guadaña, a su vez que el derecho era como un taladro con múltiples dedos. Los ojos rojos de la máquina brillaban con hambre mientras humo salía de su mandíbula. El mecanívoro rugió en la dirección donde el DAT Robot se encontraba y empezó a correr en dirección a la colosal máquina que era su objetivo. Por su parte, Pixel hizo girar la cabeza del mecha colosal mirando en la dirección desde la cual se acercaba el mecanívoro. «Ya valió madres», exclamó Pixel, su voz mecánica sonando a través del mecha que controlaba desde la distancia.
El DeaTech Robot extendió uno de sus puños y este salió disparado en contra del mecanívoro. Pero el autómata extendió uno de sus brazos y sujetó el puño del mecha girando y lanzándoselo de vuelta, el puño impactó en el DeaTech Robot haciéndolo tambalear. La máquina se acercaba más al mecha el cual desató una andanada de misiles contra el pero el mecanívoro corría evadiendo los misiles sin muchos problemas. El mecanívoro saltó y dio un golpe al pecho del DeaTech Robot el cual se hizo añicos por el golpe, la máquina cayó inactiva al suelo causando un pequeño temblor. Con su objetivo abatido el mecanívoro empezó a buscar entre los restos al piloto pero no encontraba a nadie. Por su parte Overlord se encontraba junto a Santum corriendo en dirección al palacio, detrás de ellos varios Etnids y Shadow Androids los seguían. El visor de Overlord se atenuó un poco sintiendo la destrucción del DeaTech Robot, pero por suerte Pixel lo piloteaba desde lejos así que estaría bien. La eriza metálica saltó e hizo un spin dash, destruyendo a un hombre de hierro que trató de dañar a Santum, a su vez que este lanzaba un misil a otro enemigo que trató de dañarla por detrás. ¿Overlord no siente que algo nos acecha? Preguntaría Santum mirando con cautela a sus alrededores. Y yo pensando que era mi paranoia. Pero si siento que algo nos sigue, diría Overlord empezando a escanear sus alrededores. La eriza metálica estaba escaneando a su alrededor pero de pronto fijó su vista en un callejón más oscuro de lo normal, dentro juró ver una figura por unos segundos. Overlord iba a dar un paso para adentrarse al callejón pero una voz la hizo hacer algo diferente. Agáchate, diría Malthus desde las profundidades de la mente de Overlord. Sin saber por qué ella le hizo caso y se agachó. Y justo a tiempo pues un disparo dio en el lugar donde antes estaba su cabeza. Desde un tejado algo lejos se podía ver a uno de los robots fantasma que estaba apuntando su rifle. Había fallado el tiro y llegaba la hora de ejecutar el otro plan. Desde los tejados unas granadas fueron lanzadas mientras otros 7 de esos robots saltaban del techo y caían en medio de la formación enemiga. Las explosiones habían estallado desorientado a los guardias y permitiendo a los asesinos acabar con varios antes de que la sorpresa inicial pasara. Uno de los robots intentó cortar a Overlord con su espada pero esta evadió el ataque y dio una patada al robot lanzándolo contra un muro. Santum se movió también evadiendo a los asesinos mientras les lanzaba un misil y se posicionaba al lado de Overlord. Misión fallida, inicien dispersión, diría el aparente líder del grupo mientras retrocedía. Los robots retrocedieron mientras se volvían invisibles abandonando la zona. El grupo de Overlord miró alrededor pero sabiendo que solo perderían el tiempo esperando decidieron seguir avanzando preparados para una segunda emboscada. Ahora en el palacio se miraba a los robots fantasma aparecer arrodillados frente a Krep. No hemos podido acabar con los líderes enemigos. Pero los otros objetivos se han cumplido, informó el líder de los robots haciendo que Krep frunza el ceño. Como no pudieron vencer a un tonto NPC. Saben que no importa. Yo venceré al jefe y pasaremos al siguiente nivel, respondió Kreb levantándose del trono. ¿No le parece precipitado exponerse tan pronto? Preguntó la máquina con cierta duda. Son solo NPC tontos. ¿Puedo con ellos?, exclamó Kreb mientras se alejaba del trono. Sin más opciones los fantasmas empezaron a ir detrás de Kreb para ayudarlo en el combate. Overlord se encontraba junto a su grupo, actualmente se encontraban en un puente que era lo último que los mantenía lejos del castillo. Entonces desde el cielo una máquina cayó frente al grupo, este parecía una especie de tanque con 3 cañones, 2 lanzamisiles sobre su lomo y 6 patas de araña robustas. Junto a la máquina apareció el grupo de 8 robots fantasma acompañando a su líder a la batalla. Así que finalmente nos vemos las caras NPC. Debo admitir que eres mucho más impresionante que los otros de tu clase y por eso tendrás el privilegio de enfrentarte a mi poderosa Stealth Fortress. Se escuchó la voz de Kreb desde el interior de la máquina, sus palabras aumentadas por los micrófonos de la fortaleza móvil. ¿A quién mierda llamas NPC? Espera a que te saque de esa hojalata y te dé la paliza de tu vida, mocoso. Gritó Overlord algo ofendida porque los llamaran NPC a ella y Santum. Apenas la eriza metálica dijo eso tuvo que saltar pues la Stealth Fortress disparó una potente esfera de energía que causó una pequeña explosión. Overlord en el aire activó su motor y se arrojó contra la máquina para darle un spin dash, pero esta saltó hacia atrás evadiendo el golpe mientras lanzaba misiles. Los misiles fueron destruidos por Santum y otros androides Shadow que lanzaron misiles que contrarrestaron los del enemigo causando una explosión. Uno de los fantasma apareció detrás de Overlord con su espada desenvainada para cortar su cabeza, pero uno de los Etnids lo tacleó con su escudo interrumpiendo el ataque y alejando al asesino.
El asesino se recompuso rápido evadiendo los ataques de otros dos enemigos, pero recibiendo una patada de un Shadow Android que lo hizo caer al piso. El asesino se iba a levantar pero rápidamente notó que no tenía su pistola, entonces sintió algo apuntando a su nuca. Se trataba de Santum que había logrado tomar su arma. Ninguno dijo nada, el silencio solo se cortó cuando Santum apretó el gatillo, disparando y acabando con uno de los fantasmas. El androide tomó la espada del robot y rápidamente fue a ayudar a su jefa, la cual estaba enfrentando al resto sola. Overlord por su parte se encontraba evadiendo todos los ataques de sus enemigos usando su velocidad. Había acabado con dos de los fantasmas y los misiles de la Stealth Fortress se habían acabado, entonces la eriza mecánica pensó que era momento de acabar con todo de una vez. A gran velocidad se propulsó contra la Stealth Fortress, los fantasmas intentaron intervenir pero los enemigos, Shadow Androids y Santum lo impidieron atacando a los asesinos. Desde el tanque fueron disparados varios ataques de energía que Overlord evadía y mientras se acercaba una energía roja empezaba a acumularse en sus manos. Entonces saltó sobre la Stealth Fortress, hundiendo sus garras en el metal, al contacto la energía rojiza se esparció por toda la máquina, está dejando de moverse. La eriza metálica saltó otra vez, cayendo con gracia a unos metros de la máquina inmóvil, entonces la compuerta salió volando y Kret salió de un salto alejándose de su antigua máquina. Overlord solo lo observó un momento analizándolo superficialmente. Niño, el juego se acabó. Ríndete ahora, diría Overlord viendo como Kret solo sonreía. Ja. Yo no perderé contra unos NPC cualquiera, diría Kret con una sonrisa divertida en su rostro molestando un poco a Overlord. Bien. No digas que no te lo advertí, mocoso, respondería la eriza metálica, ahora sí dispuesta a apalear al chico y quitarle lo pendejo a golpes. La eriza metálica haría como que crujía sus nudillos para luego moverse a gran velocidad en pocos segundos llegando frente a Kret. Su puño estaba a pocos centímetros de impactar en el pelirrosa, pero la eriza metálica recibió un golpe primero siendo lanzada al inicio del puente. Overlord se recompuso su cabeza abollada por el golpe y fijó su vista en Kret, quien sonreía mientras que ahora estaban dos garras flotando a su alrededor de él. Obvio no podía ser tan fácil, ¿verdad? Se preguntó a sí misma con cierta ironía mientras se levantaba. La eriza a gran velocidad voló hacia donde estaba Kret, quien extendió la mano y sus garras se lanzaron contra su enemiga. En el aire la máquina se movió evadiendo por unos centímetros las garras y giró su pierna para darle una patada lateral a su enemigo. La pierna de la Mobian artificial se detuvo al contacto con una barrera de energía rosada hecha por Kret, quien sonrió. Entonces un pulso de energía rosada alejó a la eriza mecánica del chico, el cual saltó atrás evadiendo un disparo de Santum. El androide apareció frente a Kret para cortarlo con su nueva espada, pero el corte fue interceptado por un fantasma. Kret observó cómo ese erizo enfrentaba a su robot y empezó a analizar el combate, distrayéndose un segundo, pero ese segundo bastó. Cuando Kret se dio cuenta, Overlord ya estaba frente a él y le dio un potente golpe que lo lanzó contra las puertas del palacio causando que éste las atraviese. ¿Ya se te quitó lo pendejo o te doy otro golpe, enano?, cuestionó Overlord viendo en la dirección de las puertas y como Kret salía molesto del palacio. No se vale. Estaba distraído, eso fue trampa. Se quejó Kret señalando acusadoramente a Overlord. No empieces con lloriqueos, niño, tú bajaste la guardia y perdiste por eso, diría la eriza mecánica, indignando más al chico pelirrosa. Robot tramposo. Exijo la revancha. Exigió Kret haciendo negar a la máquina. Mira, niño. Tendrás tu revancha, pero debes responderme unas preguntas, diría la máquina Mobian, a lo que el chico guardó silencio. ¿Prometes volver a jugar?, preguntó entrecerrando los ojos ante la máquina. Jugaremos a lo que quieras luego. Por ahora charlemos un poco, respondió la eriza mecánica viendo cómo Kret sonreía. Me parece perfecto, diría Kret mientras presionaba un botón en una pulsera que tenía en el brazo. Apenas Kret hizo, los fantasmas dejaron de atacar. Y no solo ellos, pues todos los robots que lo obedecían dejaron de atacar. Los mensajes no tardaron en llegar a Overlord, quien solo dio la orden de detener la lucha también. El tiempo de charlar al parecer había llegado. ¿Entonces? ¿Qué quieres saber?, preguntó Kret ladeando la cabeza con curiosidad. Empecemos con algo simple. ¿Cómo llegaste a este mundo? Ni tú ni tus robots pertenecen a este lugar, cuestionó Overlord y Kret levantó los hombros restando importancia. Pues mi amigo el mensajero me dejó aquí luego de la caída del reino. Este lugar es una especie de juego de realidad virtual.
En verdad eres el NPC más interesante que he visto desde que llegué, respondió Craig con calma, mientras que sin que este lo notara un ojo lo observaba desde dentro del palacio. Niño. Este mundo no es un videojuego, todos acá somos seres vivos. Tal vez no como los de tu mundo, pero igual tenemos vida, exclamó la eriza metálica con seriedad en su voz, confundiendo a Craig. ¿No son NPC? No te creo. No creo que mi amigo me mentiría sobre algo como eso, respondió Craig algo ofendido por pensar que Overlord mentía sobre su amigo. Overlord estaba por responderle a Craig, pero se detuvo al observar cómo algo emergía detrás de él chico. Una extraña figura vistiendo un traje negro, con tonos azul oscuro y toques de azul marino y una máscara emergió detrás de Craig con un cuchillo intentando clavárselo en la cabeza. Rápidamente el chico se giró sus ojos, abriéndose mientras la criatura estaba por apuñalarlo. Entonces a gran velocidad Overlord se movió pateando al enmascarado en el pecho, lanzándolo hasta las puertas del palacio. ¿Pero qué diablos?, exclamó Craig con sorpresa mientras procesaba lo cerca que estaba de haber muerto. El enmascarado se levantó de forma torpe mientras se apoyaba en la puerta, la cual se abría lentamente, entonces empezó a correr ingresando al palacio mientras reía. Craig estaba a punto de ordenar a sus fantasmas que lo siguieran, pero entonces algo más pasó que lo dejó mudo por unos segundos. Frente a la entrada del palacio y a unos metros de donde se encontraban los grupos de Overlord y Craig, se abrió una extraña grieta en el espacio pareciendo una especie de portal. Entonces del interior emergió una extraña criatura. Ese ser era de una piel rojo sangre, poseía dos grandes cuernos negros en su cabeza, patas de cabra, pero en vez de tener pezuñas poseía unas prominentes garras en sus pies, una larga cola y llevaba una espada encendida con un fuego sobrenatural. Pero lo que más resaltaba era la extraña máscara que llevaba cubriendo su rostro. El Daemon emergió de la grieta con pasos gráciles, imitando una tosca danza, mientras más como él emergían también uniéndose a la danza demoníaca. Los Daemons con velocidad se abalanzaron contra Overlord y Craig intentando cortarlos con sus espadas, aunque no lo lograron pues la máquina tomó al chico y saltó lejos de ellos evadiendo el arrebato inicial. Rápidamente los fantasmas alzaron sus armas, disparando a los Daemons, acabando con dos de ellos con la primera ráfaga de tiros. Con un chillido agudo las criaturas se lanzaron contra las máquinas para combatir. La espada de un Daemon cortó la mano de un Eknig, que trató de usar su escudo para bloquear el ataque, aunque la espada cortó el escudo sin dificultad, aunque el Badnik aprovechó y clavó su lanza en el cuello de la criatura haciendo que ésta desaparezca. Otro Daemon cargó al frente girando con gracia mientras evadía los disparos, balanceó su espada decapitando a un Eknig con un corte grácil y limpio, dio una patada a otro Eknig, haciendo que su escudo sufra una agolladura profunda y haciéndolo retroceder bastante. Entonces el Daemon fue abatido por un tiro de un fantasma. Una vez los Daemons abatidos, la grieta se cerró dejando un silencio incómodo. ¿Qué acaba de pasar?, cuestionó Craig girando su cabeza hacia Overlord en busca de respuestas. No estoy segura, pero las cosas se van a poner feas, respondió Overlord mientras miraba a la entrada abierta del palacio. ¿Vamos a entrar, verdad?, preguntó Santum mirando a Overlord y a Craig mientras recargaba la pistola que había robado. No dudes que vamos a entrar, exclamó la eriza mecánica y Craig asintió de acuerdo con la idea. La Stealth Fortress se acercó agachándose mientras Craig subía a la máquina con algo de ayuda de Overlord. Una vez Craig dentro del tanque, todos avanzaron al interior del palacio. Los pasillos estaban oscuros más de lo que era normal, como si una oscuridad profunda y espectral se cerniera dentro del palacio. Los ecos de los antiguos defensores del lugar no eran visibles, era como si su agonía finalmente fuera silenciada. El grupo avanzaba con cautela, listos para atacar si miraban a algo anormal emerger de cualquier lado. Un sonido similar a el sonido de los cascos de una cabra al caminar resonaban en la oscuridad. Entonces a la izquierda de Overlord un Daemon emergió saltando desde dentro de la oscuridad con su espada en alto para atacar. A gran velocidad la eriza mecánica depositó un puñetazo en el rostro de la criatura derribándola. Los fragmentos rotos de la máscara de la criatura cayeron al suelo mientras su rostro quedaba visible para sus enemigos. Su rostro era una visión retorcida, paródica y demoníaca de un rostro humano que hizo que Overlord lo reconociera a la criatura como un desangrador. El Daemon se estaba recomponiendo, pero un fantasma le dio un tiro en la cabeza haciendo que la criatura desaparezca. Ahora más alerta, el grupo siguió avanzando mientras escuchaban más ruido proveniente de la oscuridad, pero parecía que las criaturas preferían solo acechar por el momento, evitando volver a acercarse como su compañero de hace unos segundos.
Entonces llegaron a los pies de unas escaleras que llevaban hasta el trono, y sentado sobre el trono se encontraba aquel enmascarado el cual no paraba de reír. Su risa era estruendosamente enloquecida como la de un loco al que le acababan de contar el mejor chiste que ha escuchado en su vida. Entonces detrás y a los lados del grupo varios desangradores emergieron riendo al unísono con el enmascarado. Y entonces el cuerpo del enmascarado explotó junto al trono, y en el lugar donde antes estaba el trono una grieta se abrió, varias manos largas y hechas de una sombra azul oscuro emergieron ampliando la grieta al estirarla en todas direcciones. En el centro de la grieta se podía ver a un ojo observando todo con diversión. Entonces los desangradores danzaron con gracia mientras más grietas aparecían en las paredes viéndose una marea cambiante de distintos colores, a su vez que más y más ojos se abrían en las paredes junto a manos que salían de las mismas. Un desangrador fue sujetado por una de las manos y arrastrado al interior de la pared, pero mientras eso pasaba solo se escuchó la risa de la criatura. En pocos segundos los Daemons desaparecieron tragados por las grietas más pequeñas, dejando solo al grupo y la grieta central. Bueno. ¿Qué grupito más interesante ha venido frente a mi presencia? Se escuchó la voz proveniente de la grieta mientras una de las manos tomaba la pieza de metal detrás del trono. ¿Qué diablos significa esto, mensajero? ¿Qué eran esas cosas y qué está pasando? Cret enojado exigió respuestas haciendo que su amigo riera. Oh pequeño, ¿no te lo dije antes? Todos en este mundo son parte de mi juego. Incluido tu jajajaja. ¿Y yo parte del juego? Pensé que éramos amigos. Diría Cret con molestia mientras escuchaba la risa saliendo de la grieta. Niño. Tú no eres capaz de comprender lo que pasa a tu alrededor, pero no debes preocuparte, de momento no vine a hacer nada. Volveré en otro momento. Se escuchó la voz proveniente de la grieta mientras la mano que sostenía la pieza metálica la arrojaba al grupo mientras la grieta se cerraba. La pieza cayó a unos metros del grupo con un ruido mecánico y estruendoso. Todos observaron el lugar donde hace unos instantes estaba la grieta. Ninguno sabía qué exactamente era esa criatura, pero sabían que iba a volver y ninguno sabía qué pasaría exactamente cuando vuelva. En la órbita de Mobius se podía ver una colosal nave flotando alrededor del planeta. Dentro del puente de mando se podía ver al comandante Ícaro, quien observaba con frialdad el planeta. Un robot oficial llegó detrás de él haciendo un saludo militar a su comandante antes de hablar. Comandante Ícaro, hemos accedido a los satélites del planeta. La información ya debería de haber sido enviada a usted, ¿verdad? Preguntó el oficial, a lo que el comandante solo siguió observando el planeta. Ciertamente es como el Mobius de nuestro mundo, aunque con varias diferencias. Envía los drones, quiero hacer una inspección más minuciosa del planeta, ordenó Ícaro, y el robot oficial asintió alejándose del lugar. De la nave varios drones saldrían con la misión de hacer un reconocimiento alrededor del mundo. Los drones empezaron a hacer reconocimiento en distintos lugares de Mobius, pero lo más importante fue lo que captaron dos drones. Uno de los drones, en un modo que lo hacía invisible, se encontraba recorriendo lo que parecía un pueblo abandonado en medio de una densa niebla. El dron pasaba entre las casas buscando alguna señal de vida, pero el sitio parecía abandonado, como si todos los habitantes hubieran desaparecido hace algún tiempo. Cuando estaba a punto de abandonar el lugar, el dron se detuvo porque empezó a captar un sonido. El sonido era suave y bajo, pareciendo una especie de canción. El dron empezó a rotar escuchando el sonido de la canción proveniente de todos lados, aunque él no podía captar bien por la niebla. Los sonidos suaves de pasos llenaron el lugar junto al ritmo suave de la canción. Lo último que el dron captó fue el sonido de un disparo y luego se apagó una estática extraña siendo enviada a la nave una vez la máquina de reconocimiento fue destruida. Por su parte, otro dron, igualmente en un modo invisible, se había colado en una antigua base militar que parecía abandonada. Un gran logo se veía marcado en unas viejas banderas que aún ondeaban con orgullo en las instalaciones. La máquina ingresó en uno de los almacenes y observó a un grupo considerable de gente con unas extrañas armaduras dando mantenimiento a unos tanques. A su vez, una figura más alta resaltaba en el centro supervisando el mantenimiento. Apúrense en el mantenimiento de esas cosas. Pronto iniciará el alzamiento y necesitamos estar listos, diría un hombre con una armadura más ornamentada, pareciendo ser de un rango superior. Hacemos lo que podemos, comandante, pero no es muy pronto para el alzamiento. No somos suficientes para igualar en tamaño a esos perros del falso Gun, diría uno de los soldados mientras seguía trabajando en uno de los tanques. Eso pensaba yo, soldado.
Pero con nuestros nuevos aliados de Norska tenemos la fuerza para acabar finalmente con los perros de Abraham y nosotros la Liga Negra tomaremos nuestro lugar merecido y pondremos fin a la peste Kyborg, exclamó el comandante con una sonrisa bajo su casco. El dron rápidamente empezó a retirarse alejándose de la base de la Liga Negra por orden de Ícaro volviendo a la nave. Dentro de la nave se podía ver a Ícaro mirando una tableta donde se habían mostrado distintas grabaciones. Interesante. Ciertamente interesante, exclamó Ícaro mientras dejaba de ver la tableta y fijaba su vista en Mobius. Comandante Ícaro, ¿cómo debemos proceder con esos renegados?, preguntó un robot oficial refiriéndose a la Liga Negra. Preparen a las tropas, oficial, iremos a acabar con tantos de esos bastardos como se puedan. Pero si cuando se refirieron a los Norska se referían a quienes, creo algo me dice que hay algo aún más grande detrás de todo esto, ordenó Ícaro y oficial asintió. ¿Quiere que los ingenieros preparen una fábrica provisional? ¿Esa luna Titán está cerca del campo de asteroides y parece prometedor?, preguntó el oficial e Ícaro asintió. Es una buena idea. Algo me dice que necesitaremos toda la ayuda posible, así que pueden proceder, diría el comandante Ícaro haciendo que el oficial se retire. Ahora, sin nadie que lo interrumpiera, Ícaro volvió a mirar Mobius a través de la ventana, sus ojos rojos observando el planeta. Este mundo es tan similar al nuestro pero tan diferente a la vez. E igualmente siento que hay algo más que no estamos viendo. Algo que de oculta de nosotros y no es el caos, me preguntó qué será y qué otros secretos guarda este planeta, diría Ícaro con cierto interés mientras mantenía su vista fija en Mobius.